¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por hacerse acompañar y continuar con nuestra programación, particularmente este día viernes, donde he venido consistentemente diciéndoles que vamos contando las horas, los minutos, porque vamos de cara a esa celebración bonita de la Nochebuena y, por supuesto, de la fiesta de fin de año, el cierre del año 2024. Para nosotros es un verdadero placer, para toda la familia de Megavisión, poderles acompañar y dar el mejor esfuerzo para que usted se mantenga bien informado, bien entretenido, en fin, con toda nuestra buena programación. Este día, sin duda alguna, día de análisis político semanal a través de esta edición especial de Diálogo 21. Vamos a recoger parte de los temas importantes que esta semana han estado impactando muchísimo en el quehacer del debate político, económico y social. Un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional, aspectos que tienen que ver con la moneda del Bitcoin, otros aspectos reglamentarios son puntos que vamos a tratar este día. Por supuesto, también el día de ayer se conoció ya oficialmente la postura de la conferencia episcopal en la que emite su postura respecto al tema de la minería. Estos y otros temas para ser abordados esta mañana acá en esta edición especial de Diálogo 21. Bienvenidos. Las conversaciones entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional parecen haber retomado impulso luego de un largo estancamiento desde 2021, provocado por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Según el medio estadounidense Financial Times, el acuerdo podría materializarse bajo la condición de que el uso del Bitcoin sea estrictamente voluntario en el país. El acuerdo también incluiría compromisos del gobierno para reducir el déficit presupuestario a través de un plan de ajuste fiscal. Este contempla recortes de gastos, incrementos de impuestos y la implementación de una ley anticorrupción que buscaría aumentar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. En paralelo, la Conferencia Episcopal de El Salvador ha expresado su preocupación por las intenciones del gobierno de reactivar la minería metálica, actualmente prohibida por ley. Mediante un comunicado, la Iglesia Católica salvadoreña señala que no busca contradecir al señor presidente ni favorecer a la oposición política, sino que los mueve el bien del pueblo. Según los obispos, esta práctica podría tener gravísimas consecuencias sobre los limitados recursos hídricos del país, afectando la calidad de vida de la población. Por su parte, las autoridades de la Universidad de El Salvador también han expresado su rechazo a la propuesta y señalaron que el alma mater conformará una comisión para estudiar los impactos de la medida. Estos y otros temas, como la elección de funcionarios a cargos de segundo grado, serán analizados esta mañana en Diálogo con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Ahí está muy bien planteada la temática que vamos a desarrollar acá con nuestros panelistas ya acostumbrados del día viernes y que nos da muchísimo gusto saludar. Vladimir Melara, bienvenido. ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto siempre estar cada mañana de viernes acá. Definitivamente, ya con esos vientos de Navidad bien colocados. A punto de terminar. Así es, año. ¿Verdad? Y de esa buena celebración. Bessie, ¿cómo estás también? Buenos días, buenos bienvenida. Buenos días, un gusto, un placer acompañarles en viernes 13. A ver, sí, cómo están las supersticiones. Bueno, y bueno, parte de la historia que recuerda, que ya te la comenté, lo que sucedió hace muchos años, creo ya por 1315, ¿no? Una historia de los caballeros templarios y el por cual se justifica la fecha. Sí, se justifica. Entonces, nada, un saludo y abrigue bien a sus adultos mayores y a los niños. Los vientos están fuertes. Cabal. Así es. Rafael Goches también, maestro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación en una oportunidad más de ejercer la ciudadanía a través del comentario político. Así es, en efecto, son bien ponderados. Bueno, vamos a, desde luego, a darle paso a este tema que tiene que ver muchísimo, donde se ha conocido de un posible acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y uno de los cambios medulares que estarían generándose sobre la mesa, de acuerdo a informaciones que plantean algunos medios financieros internacionales, es que el tema de la ley Bitcoin podría sufrir ciertas modificaciones, sobre todo cuando
este organismo financiero para dar apoyo financiero, para dar desembolsos, pone ciertas condiciones. Una de ellas es la que siempre dijo, bueno, el Bitcoin me parece que no debería, decía en pocas palabras, no puede ser de forma obligatoria, debería de ser una moneda no de curso legal, sino más bien una moneda que sea, digamos, tomada como algo que si yo lo quiero usar, pues yo lo quiero usar, y pues de alguna manera eso es parte de lo que se ha conocido hoy en día. Esta publicación sin duda alguna ha traído consigo las preguntas: ¿qué va a pasar? ¿Se va a modificar la ley? ¿Se va a derogar? En fin, tantas cosas sobre la mesa. ¿Qué piensan al respecto? Voy contigo, Betsy. Pues fíjate de que el Fondo Monetario, desde que entró en vigencia esta ley, expresó su malestar. Esto sin duda tiene mucho que ver con la manera en la que se utilizan las criptomonedas. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, los carteles mexicanos utilizan este tipo de moneda para hacer el lavado del dinero producto del narcotráfico, y eso ha estado generando condiciones bien complicadas, y los norteamericanos pues estaban frenando eso, pero además debemos de recordar que ellos también venían trabajando una moneda, un dólar de este tipo de moneda, ¿no? Yo decía, seguramente hasta que ellos tengan su legislación y tengan su moneda van a permitir la aprobación. Sin duda, la manera en la que se expresa el presidente Trump al llegar al poder permite que el Bitcoin llegue a niveles de los $100,000, que era algo que estaban esperando desde hace un par de años, y ya el Fondo Monetario empieza a verificar, bueno, que hay que ir aceptando esta realidad en el caso salvadoreño, porque recordemos que iniciaron con que derogaran la ley. Sí. Porque eso fue lo primero que pidió el fondo. Eso fue el primer planteamiento. Y después es que no se fuera obligatorio, que era lo que yo decía. Y luego se ha ido retrocediendo hasta llegar al punto que básicamente solo es modificar uno de los artículos, me parece que es el 7, donde se le obliga a las empresas a recibir este tipo de pago, y no así al usuario. El usuario puede decidir usarlo o no, pero los empresarios estaban obligados y los establecimientos a recibirlo. Me parece que eso es a donde van a dar el retroceso. Y no me cabe duda que el acuerdo ya está listo, solo falta darle un par de pinceladas, que sería esta reforma, porque estamos viendo, ¿no?, ahorita esa enorme cantidad de gente que está siendo despedida del sistema público, más de 1.500 personas que están siendo notificadas. En el momento que se está viendo este programa, están llamando a esa gente a las unidades de recursos humanos, ¿verdad?, para decirle que su plaza está suprimida, y chau, y felices fiestas y feliz fin de año. Son preocupantes, porque esto se suma a la crisis que vamos a tener más adelante con el tema del desempleo. Ya tomada la decisión del gobierno de regresar a que sea la PNC, que es a quien le corresponde el tema de seguridad de los edificios públicos y de las cosas públicas, pues ahí vamos a tener otra gran cantidad de despedidos, que son los vigilantes de seguridad privada. Y Eri, ojalá que tomen una buena decisión, porque antes de que Arena llegara al poder era la Policía de Hacienda la que cuidaba, y la Policía Nacional la que cuidaba los edificios públicos. Y cuando llega Arena, pues con la idea de hacer negocio, hacen las empresas de seguridad y le venden ese servicio al Estado. Hoy estamos, parece, regresando a donde corresponde, pero no deja de ser una crisis por la cantidad de gente que se va a despedir. Vamos a ver, profesor, ¿cuál es su lectura? Sobre todo ahora que, desde luego, estamos hablando de una moneda en la que el mismo presidente, a nivel de su presentación en varios eventos públicos, hacía mención que el país ha logrado obtener la ganancia creo que son 344 millones los que se hablaban, ¿no? Dinero que puede ser materializado para poder desarrollarse, ¿no? Estamos hablando de una moneda que puede ser buena por un lado, pero también, si fluctúa en lo negativo, puede ser mala, ¿no? Sí, yo creo que el Bitcoin ya pasó su peor momento, que fue a finales de 2022, que llegó como a 15.500. De ahí en adelante se ha venido revalorizando. En la actualidad, acabo de ver, anda en 100.200. Y con los anuncios que ha hecho el presidente Trump,
de hacer una reserva en Estados Unidos en Bitcoin con la intención de accionistas de Amazon de que el 5% de los activos de Amazon se pasen a Bitcoin. Esto va tomando fuerza. Entonces, digamos, la postura del FMI en cuanto al Bitcoin, yo creo que es lógico, ¿verdad? Que decir, bueno, ok, sí, vamos a aceptar eso. En cuanto a la legislación salvadoreña, mira, en la ley sí dice que las empresas están obligadas a aceptarlo, pero en la práctica eso es voluntario. Es decir, yo no sé de ninguna empresa que haya sido sancionada por no aceptar Bitcoin. De hecho, yo a veces voy a comprar, bueno, por decirte, comprar una pizza, ¿verdad? Entonces en algunas pizzerías aceptan la Chivo Wallet, en otras no lo aceptan, ¿verdad? Entonces eso es casi opcional, ¿verdad? Parece que no ha habido mucha diferencia. Sí, entonces si lo a la hora de lo ponen en si le quitan esa palabrita de que sea obligatorio que las empresas, de uso obligatorio. Incluso está la salvedad de que si no tienen la tecnología para poderlo hacer, tampoco es que le van a sancionar. Yo creo que va a ser digamos que una exigencia y al mismo tiempo una concesión, pues prácticamente simbólica, creo yo. O sea, el Bitcoin va a seguir siendo moneda de curso legal y va a seguir estando como, digamos, lo que ha demostrado la mayor fortaleza hasta hoy es como inversión a mediano plazo. Así, como inversión a mediano plazo, la gente puede como comprar acciones, pues compra Bitcoin, lo tiene ahí, espera que suba, lo saca de ahí, entonces obtiene su ganancia. Ahora, lo que sí me parece más relevante, no tanto lo del Bitcoin, porque como ya dije, creo que va a ser una concesión simbólica, lo que sí me parece más relevante es que ojalá haya sea cierto lo que las fuentes dicen, ¿verdad? Porque hasta ahorita solo lo sabemos por fuentes, no hay un anuncio oficial, pero sí la gente del FMI ya está aquí. Eso algunos diputados lo han confirmado también, ¿verdad? Lo que sí me parece relevante es el tema de la exigencia de reformas a la implementación y también la implementación de leyes anticorrupción, ¿verdad? Eso creo que eso es importante porque el FMI se garantiza, ellos siempre ponen condiciones, ¿verdad? Algunas condiciones nunca gustan, como por ejemplo reducir plazas o aumentar impuestos, pero el tema de las leyes anticorrupción yo creo que sí, por ahí puede ser relevante. Qué reformas se van a hacer y que vaya a haber una presión, en este caso del FMI, que lo que va a soltar no es poco. O sea, estamos hablando de como creo que son 1.300 millones de dólares. 1.300, 1.400 millones de dólares. No es poco, entonces ahí. Ahora, no los dan de un solo y siempre te ponen las condiciones, que bien lo apuntaba a veces y usted también termina de acotarlo, profesor. Es decir, te doy plata de esta parte, pero me vas a poniendo la zanahoria adelante. Digamos, a comprobar que estás cumpliendo estos requisitos, ¿cierto? ¿No? Sí, es como para asegurarse, supuestamente para asegurarse de que se ordenen las finanzas públicas y que les van a pagar. Y que me garantice que me vas a pagar. Sí, es definitivamente. Vamos a ver también esos dos elementos que obviamente los van a generar puntos de vista más adelante. Vamos a ver, Vladimir. Gracias, Ernesto. Mira, bueno, antes de cualquier cosa, si hablamos del Viernes Negro, creo que también es bueno recordar, y quiero hacer mención también, Ernesto, de hace 43 años se cumple un aniversario más de la masacre del Mozote, la masacre más grande de este continente. Sí. Allá por el 11 de diciembre, 11 de diciembre de 1981. El Estado salvadoreño, a través del batallón Atlacat, asesinó casi a 1000 personas en el cantón allá, bueno, en varios cantones al norte de Morazán, conocida como el Mozote, y de estos, Ernesto, eran más de 500 niños. Entonces yo creo que es bueno conmemorar también para la historia, recordar a esas víctimas y que hasta el día de ahora no les han sido pues restituidos sus derechos y el Estado no ha cumplido a cabalidad con lo que se le ha prometido para la restitución histórica. Así que una mención en especial, pues, porque creo que es una fecha importante para nuestra memoria histórica. Dicho esto, Ernesto, yo creo que el tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con El Salvador, ya lo dijeron bien los amigos, son 1.400 millones de dólares. Una negociación que ha estado en disputa desde el año 2021 y que ha tenido, pues sin duda,
creo que sobre la mesa puntos importantes sobre cómo se están manejando las finanzas en el país, ¿verdad? Si esto hubiese sido, si las finanzas del país se hubiesen estado manejando de una manera muy responsable, yo creo que estas negociaciones no hubiesen tardado más de un año. Pero ya llevamos, imagínate, en 2024, estamos hablando ya de casi más de 3 años en las que estas negociaciones están planteadas. Se ha generado una medio discordia sobre el tema del Bitcoin, ¿verdad? De la ley del Bitcoin. Yo creo que al leerla, bueno, hay que recordarle, son solo creo que 16, 17 artículos que tiene una ley, que para mí es importante en el sentido de las implicaciones que ha tenido para el país. Pero yo creo que también, además del artículo 7 que dice Bessi, que es cierto que es donde prácticamente está explícito sobre el uso casi obligatorio que deben tenerlo las personas jurídicas sobre este tema. Pero también creo que está en juego el artículo 1, Ernesto, de esta ley, que donde también estipula el uso irrestricto del Bitcoin como moneda, que también creo que va a tener alguna implicación, alguna modificación, va a tener si se llega a un acuerdo. Yo creo que yo en lo personal, Ernesto, no soy como muy fanático pues, de estos organismos. Bitcoinero, no, ni bitcoinero, ni fanático de estos organismos internacionales, porque ya hemos visto a lo largo de la historia, bueno, en toda la década de los 90, todas las medidas, todas esas recomendaciones económicas que le hacen a los gobiernos van en el sentido de hacer cada vez al Estado más pequeño. Claro, pero su naturaleza históricamente siempre ha sido eso. De hecho, ningún gobierno ha querido en el pasado asumir tajantemente las condiciones que te pone para prestarte dinero. No, por eso te digo, estos organismos, el Fondo, el Banco Mundial, acuérdate que son parte pues de un sistema neoliberal mundial y por ende las políticas así van a ser neoliberales. Entonces yo nunca, lo que te quiero decir es que los gobiernos... A los salvadoreños el que paga el mariachi pide la canción. Es correcto, pero ahí es donde también uno debe de ver qué capacidades tenemos nosotros para ser soberanos, ¿verdad? Porque ahí tenemos una de las implicaciones. Por ahí hay un dato en internet donde hablan sobre las plazas que ya se suprimieron para el año 2025, que están en el presupuesto, que dicho sea de paso no lo han aprobado aún, pero estamos viendo... ¿Y esa especulación es algo concreto? ¿Concurre esta situación? No, son los presupuestos que van para cada uno de los rubros y se ve la reducción. Sí, es decir, ya están las plazas, la cantidad de plazas que se van a suprimir para el año 2025, y esto sin duda alguna tiene una relación con las medidas. Bueno, y no es ningún secreto, el Fondo Monetario le ha pedido al gobierno que reduzca la masa salarial, que reduzca el Estado, y en ese sentido, pues yo creo que van a esta supresión de plaza. Ahora, esto va en detrimento de las familias salvadoreñas. Bueno, hemos visto lo que está sucediendo en el Seguro Social, y aquí yo quiero hacer también un recordatorio. Yo no sé si ustedes recuerdan, allá por el año 2020, en la pandemia, aquel famoso préstamo que hizo el gobierno a los fondos de ahorro del Seguro Social, y que fueron criticados porque no ha habido, digamos, una presentación pues de lo que se hizo con esto. Yo me pongo a pensar, ¿será esto parte del regreso de esa plata que les dicen, mira, como ya no gastes en seguridad, ahora yo te voy a dar como gobierno, te voy a dar la seguridad de tus instalaciones? Entonces, claro, esta es una especulación, ¿verdad? Pero sin embargo, esto, Ernesto, te da señales de la economía en la que está. Fíjate que yo estaba revisando, Ernesto, la deuda que tenemos nosotros como país a nivel regional con respecto al PIB. En este momento, y ahí está la página, y les sugiero que la revisen, la página del SICA, ahí aparece. Somos el único país en Centroamérica que tenemos la deuda respecto al PIB en los 84% respecto al PIB. Los demás países de Centroamérica, incluido República Dominicana, andan alrededor del... Bueno, Panamá tiene el 62%. Es decir, somos el país que tiene la deuda más alta respecto al PIB. Y ahora le vamos a agregar más deuda con estos 1.400 millones, y le vamos a agregar más deuda de la que están casi que semana a semana aprobando. Abro ya el debate, el diálogo de la mañana entre ustedes tres. Solo termino diciendo esto. Sí. Las arcas del Estado salvadoreño están en condiciones muy malas, porque estamos requiriendo demasiados préstamos para poder sobrevivir. Ahora pregunto. Pero ¿a dónde recurrir si no tienes recursos como otros? Pregunto. Yo entiendo, pero para tu análisis. Sí, yo entiendo, pero solo quiero dejar planteado que esto contradice
los discursos y sobre todo la narrativa donde te dicen, miren, como logro que te dicen para el siguiente año, sí, nosotros ya tenemos cubiertos los gastos corrientes, pero cuando ves que mes a mes están aprobando préstamos, bueno, ¿y qué es lo que tenían cubierto? Ok, vamos a ver, ahí el debate. Es bien interesante tiempo, ¿no? Porque la receta del fondo, perdón profesor, la receta del Fondo Monetario Internacional, desde el 2021 que se entrampó la negociación por la aprobación de la ley del Bitcoin, se ha ido viendo el ajuste y año con año han ido reduciendo las plazas dentro del Estado. O sea, es decir, esta noticia entonces a tu criterio es una luz de lo que podría ser una medicina amarga que viene. Lo que pasa es que el Fondo Monetario te trae unas recetas que generalmente dañan más a las clases más desprotegidas o las que menos acceso a capitales tienen, porque los grandes capitales no se castigan. Aquí nadie te está diciendo de poner, por ejemplo, impuestos a cosas suntuarias, a los grandes capitales. Nadie quiere tocar a estos grandes ricos y a estos grandes millonarios. Y de hecho los gobiernos, incluido como lo hizo el FMLN, como lo hizo Arena, como lo hizo el PCN, protegen los oligopolios. Si no, ¿cómo te explicas que no logras romper los monopolios, por ejemplo, en las aerolíneas, en el azúcar y en otros rubros? Siguen siendo los mismos los que mandan y no se les toca sus capitales. A la hora de poner una receta terminamos pagando los que no tenemos esos ingresos. Y eso viene para generar una amarga Navidad, sin duda, para mucha gente que está siendo despedida en este momento, que está siendo notificada que su plaza ha sido suprimida, porque se van por la figura de la supresión de plazas. Más allá del tema del ahorro, mira, yo sí creo, y ahí sí varío un poquito con Vladimir, yo creo que esta medida de regresar a que lo público lo cuiden los públicos, que sería la PNC cuidando las instituciones del Estado, me parece una medida correcta. Me pareció que el business, el negocio que quiso hacer Arena con las empresas de seguridad privada, que fueron las que se le vendían el servicio de seguridad a las instituciones públicas, fue un gasto y era hacer puro negocio. Ok, a ver qué piensas por alusión también, mira, Vladimir, en unos 10, 15 segundos y tiene la palabra, profesor. En el fondo puedo estar de acuerdo con el tema de la seguridad en las instituciones públicas. Yo solo lo menciono como reflejo de la situación económica y financiera. Es decir, una cosa es que la estimulación de tomar esta medida sea por recuperar digamos, la soberanía sobre el cuidado de las instituciones, pero la otra sea que haya sido obligado porque las finanzas están malas y necesito cubrirles a ellos. Sin duda puede ser un tema de un ahorro, pero lo cierto es que las empresas de seguridad surgen por las desmovilizaciones después de los acuerdos de paz. Entonces lo que dicen los empresarios, mira, la mitad del ejército se va a desmovilizar, no sé cuánto, y tendría hacen sentido, las empresas de seguridad y le dan el trabajo. Tendría sentido en una lógica que este país está entrando en una situación de seguridad mucho más digamos, estable. Sería una lógica de que estos cuerpos de seguridad privados pues vayan de alguna manera siendo sustituidos por la seguridad nacional, porque ya no hay necesidad, ¿verdad? Porque estamos en un país seguro. Y te ahorras ese gasto. Es decir, sí, es una lógica. Yo ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, insisto, ¿cuál ha sido la motivación? Si realmente porque estamos más seguros y porque queremos recuperar soberanía sobre las instituciones públicas, o porque nuestras finanzas están malas. ¿Qué piensa de ese debate que tienen ellos dos, profesor? Bueno, yo con eso estoy de acuerdo y creo que todos los edificios públicos, las instituciones públicas, debería ser la PNC, quien asuma el cuidado, ¿verdad? Y que eso yo creo que es una combinación de ambos factores. ¿Usted está de acuerdo que ellos asuman el cuidado de los edificios, ¿verdad? Yo creo que ahí puede ser un poquito la combinación de dos factores, ¿verdad? El tema de la mejora en los índices de seguridad y también el tema de la reducción de ¿Y qué pasa con las plazas de estos contratados privadamente? Mira, fíjate que una pregunta, ¿no? Simplemente llevo justamente ese tema que también las empresas de seguridad, el tema de las empresas de seguridad ha salido en las últimas semanas porque ha habido reiterados intentos de algunos sectores de decir, mire, esta gente es que no solo es que vayan a dejar de cuidar edificios. El tema es que los trabajadores de las empresas de seguridad están en unas condiciones laborales como que para ellos no existe el Código de Trabajo. Incluso el ministro de Trabajo
un día de estos que fue a inspeccionar a una empresa de seguridad, es que es, digamos, un nivel de matonería de la empresa que prácticamente le cerraron la puerta en la cara al ministro y tuvo que después él salir a quejarse en público y volver a ir. Cuando está en todo su potestad legal de hacer ese tipo de inspecciones, ¿verdad? Y ese es un tema como que no se oye, padre, ¿verdad? ¿Qué pasa con las condiciones laborales y qué pasa si esta gente que antes estaba asignada para cuidar ciertos edificios públicos, ahora ya no va a estar? Sí, van a haber despidos, si esos despidos en las empresas de seguridad también van a ser hechos conforme a la ley, si va a haber la indemnización que corresponde o qué es lo que va a suceder. Esa es una preocupación que sí, o sea, se toca así, digamos, de pasadita, pero volviendo al tema del financiamiento del FMI. Vaya, miren, aquí hay una cosa, no hay que olvidarse, o sea, mucha gente cree decir $1,400 que van a querer decir, es un préstamo el que se está haciendo. Entonces, el tema es que la deuda pública entre deuda externa y pensiones y lo que se debe internamente, que es en efecto por ahí casi el 85% del PIB, ahorita lo que se ve es que esa deuda va aumentando. La pregunta clave es cómo se va a empezar a pagar esa deuda. Entonces, eso nos conecta con otras apuestas. Si el país o el gobierno ahorra dinero, va a tener plata para pagar. Ajá, pero obviamente. ¿en cuántos años también? ¿A costa de qué? Esa es la pregunta, ¿no? Ajá, y entonces por ahí es donde suena el tema de la minería, el tema de la energía nuclear, el tema del Bitcoin como reserva a mediano plazo. Eso no, es decir, esos 300 millones que están ahí. No es ganancia, decía un economista. Pero eso, la ganancia se ve cuando materializas aquello. Pues sí, pero eso lo van a dejar ahí hasta que tal vez llegue. Hacen cuentas alegres. Mire, profesor, yo leí su artículo que usted publicó en un diario sobre el Bitcoin. Hacen cuentas alegres. Es decir, hablan sobre la ganancia del Bitcoin, que ahora está hablando de más de 300 millones, ¿verdad? Ganancias no realizadas. Correcto, ojo, no sí. realizadas, ¿verdad? Estamos en el hecho de que eso está ahí en un tema, en un imaginario, ¿verdad? No, es una reserva que se tiene. No, ¿cómo no? Porque yo como que mi cuenta de ahorros a 10. Pues sí, porque si mi cuenta de ahorros yo la tengo ahí, pero no ocupo ese dinero, no es que esté pero imaginario. eso sí está materializado, porque pero eso sí está, lo de la cuenta de ahorros está materializado. Pues sí, pero si lo tengo a plazo. Pero lo del Bitcoin tampoco, no, profesor, ese es un error de creer que eso está materializado, que voy al cajero y ya no, más que materializado. Ahora, nunca he dicho que solo quiero decir esto, sí. Con lo del Bitcoin, yo quiero recordarles que para la implementación del Bitcoin, de esta ley, la promoción y todo el tema, ahí hay un número, estamos hablando de al menos 320 millones de dólares para implementar la ley del Bitcoin y toda la comercialización que se hizo al final. Y están hablando que hay 344 millones. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son las cuentas alegres que hacen? En excedente. Bueno, si invertiste en 150, el Bitcoin ya se pagó a sí mismo, pues. ¿Cuáles son? Es decir, es que es el... Es que no, también sería un error esa visión porque volvemos a lo mismo. Ya materializamos esa supuesta ganancia. Los economistas dicen que va a ser ganancia cuando se materialicen. Sí, porque recordemos el famoso tira y encoge. Que cuando estaba en 19, como dice el profesor, y se le criticaba, no habíamos perdido. Sí, hoy sí hacen el eso está totalmente claro, que son ganancias no materializadas. Seguimos con este debate cuando regresemos. Tengo compromisos de publicidad, te doy la palabra y seguimos con este debate cuando regresemos, ¿te parece? Para que continuemos, desde luego, haciendo los análisis pertinentes alrededor de esta nueva condición que surge, en la cual desde luego se dan preguntas sobre la mesa si esto estaría violentando el tema de la soberanía monetaria en el país, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones o repercusiones políticas internas? ¿Cómo esto se traduce en una percepción buena o mala a nivel internacional por el tema de una moneda que sin duda alguna también es globalizada? Quieras o no, es una moneda digital que desde luego al país lo ha puesto en otra dimensión también, ¿verdad? Para muchos vehiculeros. Han estado acá, ¿sí? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros.
Por supuesto, a esta hora es calidad y buena hora para poder disfrutar de una taza de café, y qué rico es disfrutar café rico, el café perfecto de la mañana. Aquí están nuestros... Sí, ¿verdad? Más ahora con estas temperaturas bajas. Bueno, si había quedado darte la palabra para... ¿Cómo ves este debate que tiene? Fíjate que lo que sucede es que yo no concibo que estemos hablando de reservas estratégicas cuando ni siquiera hemos visto el estudio. ¿Dónde está el estudio técnico que te diga, primero, quién es la empresa que lo hizo? ¿Cuánto tiempo se tardaron? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuáles son las referencias técnicas de esa empresa como para que te pueda decir cuál es la reserva teórica que podrías tener? Hoy por hoy creo que se habla de puras quimeras, porque ¿dónde está la información? ¿Te refieres a...? Quien te diga que a nosotros sabemos que existe esta reserva porque el presidente lo dijo, pero el presidente lo dijo porque se supone que hay un estudio. Estás hablando de las minerales, ¿verdad? De las minerales, de las... te pasaste allá. Es que eso es lo que nos quedamos en ella lo menciona por el tema de las reservas que mencionó el profesor. Eso era lo que estaba. Quizás ya vamos a llegar un poquito al tema de la minería. Quiero cerrar el ciclo del Bitcoin desde el punto de vista monetario. Se está violentando la soberanía. Perdón, pero nosotros usamos dólar. ¿Cómo queda la imagen del país frente a una...? Nosotros somos un país dolarizado. Una opción que se volvió de uso Mira, y lo que curso sucede legal. es de que en algún momento se especuló que con esta criptomoneda tal vez venía la desdolarización del país, cosa que no se dio, en eso fue un fracaso. Pero los movimientos que ha tenido al alza, como a falta de información, no sabemos, porque hay unas Bitcoin que se compraron a un precio, otros que estaban a otro precio y otro a otro precio. Entonces, esos diferenciales no se pueden decir, mire, como los compramos cuando estaban en 20,000, hoy que están en 100,000 ganamos 80,000. No, no es así, no es cierto. ¿Cómo lidiar con las diferencias que tiene Vladimir y el profesor frente a este tema? Con información, y lo que pasa es que no te la dan. Sí, lo que pasa es que la información de cuántos Bitcoins tiene ahorita el país y en cuánto están valuadas, eso sí está, es decir, lo que no está es en cuánto las compraron, porque hay Bitcoin que los compraron en 20,000, otros en 30 y otros en 50. Eso se puede ir monitoreando. Hay dos cosas solo para tener el dato. Con respecto a eso, sobre todo en el tema de Bitcoin, mira, dice, bueno, moneda de curso legal. Bueno, los especialistas en el tema, sobre todo los economistas, saben que el Bitcoin no cumple los requisitos para ser en la práctica una moneda de curso legal, porque ni los ahorros están en Bitcoin, ni los precios de productos y servicios están en Bitcoin, ni siquiera hay transacciones de pagos en Bitcoin ya digamos, en transacciones formales, como por ejemplo salarios, sueldos y otras remuneraciones. Entonces, digamos que el Bitcoin no es una moneda de curso legal. Yo entiendo que a lo mejor aspiraban a otro tipo de situación, pasado ya 3 años de aplicación de esta ley. Y hay que decirlo, es complicado tener las esperanzas de las finanzas públicas en estas criptomonedas, porque eso nos da la volatilidad que tiene esa moneda. Es decir, no se puede, por eso es que el debate que va a haber siempre en redes sociales, en las mesas y en todos los ámbitos al respecto, porque no vamos a saber mañana cómo amanece el precio del Bitcoin, y eso nos va a dar una gran incertidumbre en nuestra economía. Entonces yo más bien creo que el país debería de hacer apuestas. A ver, yo lo he dicho en varias veces, por ir viendo la luna, van a caerse en la laguna. Yo creo que hay apuestas que no son inventadas y que ya le han dado rédito a muchos países para salir, o al menos empezar a salir de la pobreza. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros podemos hacer fuertes inversiones en el tema de turismo, fuertes inversiones en el tema de la logística, en el tema de servicios y de productos. Es decir, imagínate, en el mismo sentido de invertir también en la educación y en la cultura de este país, nosotros podemos lograr salir digamos, de este subdesarrollo que tenemos con otras herramientas, no necesariamente en herramientas que nos van a hacer caer realmente en un hoyo, en un precipicio. Eso está
comprobadísimo. Sí, yo lo que digo yo es creo que también ahorita, en este momento, que Estados Unidos va a hacer una reserva Eso es lo que va a en cambiar. Bitcoin, que accionistas de importantes compañías están pensando precisamente, como no es una moneda inflacionaria, sino que es deflacionaria, porque hay un número limitado de Bitcoin y por lo tanto su valor de la moneda, su capacidad adquisitiva va a ir aumentando. Es decir, ahora en este momento yo creo que tiene todavía menos sentido el discurso de la catástrofe del Bitcoin. Yo creo, insisto, ya pasó ese momento. Sí. O sea, en 2021 China lo prohibió en el lapso en que El Salvador aprobó el Bitcoin y entró en vigencia. En esos meses China lo prohibió. Y Rusia. Otros dijeron se va a caer, otros dijeron plataformas de otras criptomonedas colapsaron, pero ahora, en este momento, yo creo que es donde menos sentido tiene el discurso de... en esa tesis de que en la aventura está el riesgo y el riesgo la ganancia. Es que, mira, yo siempre digo que el que apuesta, y en este caso que fue el presidente Bukele, el que apostó personalmente por el Bitcoin, por supuesto, a nombre de el país, el que apuesta y gana, al final les va a poder decir, yo se los dije. ¿Verdad? Ahora, que por qué ganó, si fue por conocimiento, si fue por intuición, si fue por suerte, si fue por lo que sea, es como el que se mete a apostar en un partido, ¿verdad? Un partido de fútbol, el que ganó dice, es que yo lo sabía. Bueno, pero ahora resulta que la economía más grande del mundo Eso te es da lo un preocupante. respaldo. Perdón. Veo un gesto que no está de acuerdo con el planteamiento sí, y me preocupa, porque, perdonen, ¿saben por qué me preocupa? Porque estamos hablando del dinero del pueblo salvadoreño, y con ese discurso de... Fíjate el término de apuesta y sentar las bases de una política pública, económica, financiera en una apuesta es complicado. Estamos hablando del pueblo, perdón, del dinero de una nación, y no es que por intuición, por suerte salió bien, no. ¿Dónde está el plan de gobierno? Pero es que mire, es que todo plan de gobierno y todo sistema económico, político, ideológico es en el fondo es una apuesta. En el fondo es una apuesta, porque lo que nos va a funcionar es que los medios de producción pasen a manos del Estado y le vamos a apostar todo eso. Pero como pues resulta que quebras sentido figurado no, porque resulta, no, es que no es figurado, es una cosa real. Es una cosa real porque es que estamos hablando si le apostás al capitalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo, lo que sea, cualquier sistema le está apostando a que esa fórmula te va a funcionar. Resulta que ahí invertís todos los recursos de una nación y al final, si no te resultó, pues entonces fracasaste. Perdón, insisto, como sentido figurado lo entiendo, pero a ver, pero no es sentido figurado apostar por la educación, por la cultura, por el turismo, por el comercio, por los servicios. Lo que sí es una apuesta es por una moneda, una criptomoneda que no sabemos mañana cómo amanecerá. Pero sentar las bases de las políticas públicas para sacar del subdesarrollo de este país en una apuesta literalmente, como que si esto fuese un casino, perdonen, pero eso preocupa. Fíjate que yo, con las declaraciones de Trump, de hecho Trump se hace a sí mismo decir, gracias a lo que yo dije, la moneda ha subido, ¿verdad? Sí. Se da ese baño, disparo que recibió la bolsa, ese baño y todo lo demás. Yo creo que los norteamericanos estaban terminando de afinar su preparación de su criptomoneda para poderla trabajar, ¿no? La transformación sin duda va para ese camino. Ya hay zonas económicas que ni siquiera se utiliza moneda en papel, ¿no? Son puras transacciones electrónicas y se supone que para eso vamos. El problema es, y yo insisto, el tema de la transparencia, el saber, tener clara la información. Si bien es cierto, como lo dice el profesor, fue una apuesta del presidente, como dice Vladimir, y con fondos públicos. Al final del día creo que a todos nos interesa que nos vaya bien con esta apuesta económica, porque es plata nuestra. Te voy a hacer una pregunta a ti y al resto para verlo. Entonces, aparte de toda esta, digamos, información que se ha conocido, aquí, aparte de estar en cuestión el Bitcoin, el acuerdo con el fondo contempla una ley anticorrupción, aumento de impuestos. ¿De qué manera estas medidas, digamos, fortalecen la gobernanza y la transparencia en el país? Ese es el punto. Está lanzando ahorita la vicepresidencia una maestría, un curso de anticorrupción. Acaba de lanzarlo. Entonces, es decir,
El Salvador ya tiene año y medio de estar cumpliendo cada uno de los requisitos del fondo. En realidad, al final del día, al fondo lo que le interesa es que reviertan esa obligatoriedad del artículo 7 y perdóname, los bancos lo único que le interesan es que vos le pagues. Si vos dejaste de pagar el colegio de tus hijos o dejaste de llevar la despensa, los tienes sin cuidado, vas a tener calificación A porque les pagaste. Entonces, ya lo de la anticorrupción y lo demás ya es adorno del fondo. ¿Sí? Mientras vos les pagues y esté calificación A, no vas a tener problemas. Sí, pero yo pienso ahí que el tema es que este es uno de muchos préstamos históricos que se han hecho. Claro. Entonces, que el problema es que si los fondos que se han obtenido en el pasado han servido para lo que se supone que es inversión social, y si este nuevo préstamo va a cambiar esa dinámica que se traía o va a seguir siendo como estar llenando un hoyo que un barril sin fondo. ¿Será ¿verdad? esta experiencia, Un barril sin fondo. ¿será esta experiencia con el Bitcoin un episodio aislado que quedará, digamos, en esa Mira, historia lo que preocupa es la monetaria? cantidad de deudas que tenemos, porque al final la deuda externa ya no es externa, se vuelve eterna. Vamos a, creo que ya a nivel de conclusiones y pasamos al además uso que de hay ¿no? señales. Cuando llegue a 200,000 del Bitcoin, entonces van a estarse acordando de que y hay señales, Ernesto. Mira, te vas a acordar cuando esté a ¿cuánto? Sí, 200. Ahí le voy a pedir un porque pedacito cuando al dijeron que profesor iba a de llegar a 100,000, dijeron Mira, no, en 100,000 es imposible. Viene, Bitcoin. Mira, Se reían y yo todo pregunto, ¿va a seguir comprando en estos precios Bitcoin? Bueno, interesante. Voy a dar una pausa, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cerramos el tema del Bitcoin, vea, como tal, ya cada uno dio sus puntos de vista y ahí están los insumos pertinentes para que usted, amigo, que nos sintoniza, pueda construir su propia lectura de este tema que sin duda alguna va a generar más debate en los próximos días cuando se vengan viendo ya con claridad las acciones que se hagan, si es que el acuerdo ya está encaminado a concretizar ese y otros elementos que ustedes mismos han puesto. Sí, al final del día yo creo que ese acuerdo ya solo está para firma. Señores, la Conferencia Episcopal del Salvador ahora sí se pronuncia y dice: la vida y la salud no tienen precio. Después de emitir ya un comunicado oficial, la Iglesia Católica se pronuncia y dice, por lo anterior, después de decir que y cuestionar el tema y estar en contra de lo que significa la explotación minera, que con el mejor deseo para todos expresamos nuestro no rotundo, vamos a ver si lo podemos poner también, ahí está, gracias. Expresamos nuestro no rotundo a la explotación minera en el país. Estamos a favor del desarrollo económico, sin embargo, dice, la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y la salud, entre otros aspectos elementales. Es una postura lógica, ya recordemos que la oposición en las zonas donde estaban las explotaciones mineras las hacen las comunidades acompañadas y de la mano de la Iglesia Católica, que son los que están en los territorios y que como pastores de esa zona pues empezaron a ver el deterioro de salud de sus comunidades, de su feligresía, y empezaron a acompañar. Y no solo eso, no, también los acompañaron con los 4 asesinatos que están vinculados a Pacific Green, después Oceana Gold, que es la empresa minera aquella que nos demanda por millones de dólares y que terminamos ganándole el proceso en la sede del Banco Mundial, en ese arbitraje internacional, y que además El Salvador es de los únicos países que consiguió que se le pagaran las costas procesales. Así de importante fue ese juicio que se logra ganar ese arbitraje internacional. Y entonces
Es la iglesia la que ha estado de la mano de las comunidades. La posición, no sé si alguien esperaba otra posición de la iglesia católica, de hecho incluso las iglesias evangélicas, que son las que están en el territorio, hombre, es a esos pastores, a esos sacerdotes, a los que ven y acompañan a sus feligreses cuando se enferman. Y se dan cuenta que es a raíz de la contaminación. Se opone la minería por la contaminación, no hacia el desarrollo buscando otra alternativa. Es que yo creo que aquí en este país nadie está en contra del desarrollo. Pero el profesor decía la vez pasada, cuando tocamos el tema, de que usted mientras no tendría, ¿qué dijo? Un estudio técnico. Sí, mira, al final... el tema de los insumos. Bueno, primero sobre el comunicado de la Conferencia Episcopal. A mí me parece que es una preocupación, que ellos expresan una postura que surge de preocupación legítima de la población. Y en ese sentido, pues, digamos, todos tenemos... o sea, no hay nadie en El Salvador que esté creyendo que si se hace la minería va a estar cero daños. O sea, eso está claro. Ahora bien, al final de esta, después de un par de semanas de estar en la discusión, a mí me queda claro que hay como dos posturas bien establecidas. Sí. Por una, que está el discurso ecologista como más ortodoxo, en donde dicen los riesgos no compensan los beneficios. Y esa es una actitud ya personal, ¿verdad? Yo respeto la postura de la Iglesia Católica. A mí en particular no me parece que el camino sea por una prohibición total por decreto, ¿verdad? En cambio, la otra postura es, bueno, veamos el proyecto en concreto. Ahí sí tenemos que yo todavía, la vez pasada dije, y como te acordarás, que yo todavía estaba esperando más información. Porque, y esa información todavía no nos ha llegado. ¿Qué tipo de información? Es decir, pero no se opone, pero sí... No, es que a mí la prohibición, como decir, somos el único país que nos declaramos mundialmente que no podemos lidiar con el tema, eso no lo veo bien. Yo creo que hay que ver proyectos en específico, en particular. Y si alguien le pregunta a usted, defínase, profesor, por favor. Bueno, estoy esperando información todavía. Es que mira, Ernesto, el presidente cuando hace el anuncio habla de que hay estudios. Y el punto es que ese estudio, si existe, debería de ser público. Sí. Debería de ser público para saber qué empresa hizo el estudio, lo que te decía en el bloque anterior, qué empresa, cuáles son las credenciales, cuánto tiempo se ha de algunos exfuncionarios que el estudio es viejo, que lo conocen de pero también hay que ver qué tipo de minería, porque por ejemplo, si es minería a cielo abierto, esa es una cosa que añade riesgos y añade otro tipo de daños. ¿Qué comunidades vas a desplazar? Porque, por ejemplo, en el caso, lo que decía el profesor, vean, no hay ninguna minería que no dañe. Yo, en lo personal, sí estoy en contra rotunda y absolutamente, pero sí creo que al final del día este gobierno tiene los votos, tiene el poder y tiene el capital político como para que, aunque yo patalee, lo apruebe. Entonces, si lo va a hacer, que lo va a hacer, por lo menos hay que tener todita la información para la gente. ¿Qué comunidades vas a afectar? ¿A quiénes vas a desplazar? Porque tenés que desplazar a alguien. ¿Qué beneficio va a tener esa gente en la zona? ¿Cómo les vas a ayudar a que se integren con otro tipo de ingresos económicos, digamos, o en qué zonas van a trabajar? ¿Cómo los vas a compensar? Porque les vas a quitar la tierra donde ancestralmente han estado para hacer una explotación minera. ¿Qué técnica van a utilizar para sacar lo que sea que hay ahí, ya sea la tabla periódica, o sea oro, o sea plata? ¿Cuál es la técnica? ¿Dónde la han usado? ¿Cuáles son los niveles bajos de contaminación? Todos esos son los insumos que, como bien dice el profesor, se necesitan. Vamos a ver, Vladimir. Mira, ¿cómo ves ambos planteamientos? Mira, yo creo que el tema aquí, Bessie menciona bastante sobre lo del estudio, preocupada si quién lo hizo, cómo lo hizo, pero es que en realidad, y lo insisto, pueden encontrar si quieren kriptonita aquí abajo de mi no va a venir casa. Superman. Haya lo que haya, es que el tema no es si hay un estudio, si hay, debe de haber oro, debe haber cobre, debe haber níquel, magnesio, lo que quieran, pero el tema es que este país, y está demostrado, solo somos 20.000 kilómetros cuadrados,
con una sobrepoblación. Donde sea que vayan a poner la dinamita, nos va a afectar nuestro aire, nuestro alimento, nuestra agua, nuestra vegetación. Vamos a deformar la topografía de nuestras tierras. Es decir, por eso insisto, pueden encontrar kriptonita si quieren, pero el problema es que somos un país que definitivamente no es viable para ejercer esta industria. Insisto, hay países como Chile, como Canadá, por supuesto, porque su extensión geográfica se los permite. Y lo hacen en los desiertos, ¿ve? Y entiendo que, correcto, y entiendo que en el mundo de hoy, por ejemplo, para fabricar estos vehículos ahora eléctricos se necesita una gran cantidad, es decir, como 6 veces más la producción de metales, de cobre, de litio. Pero sí creo, Vladimir, que vos y yo tenemos claro que aunque vos y yo les digamos eso, tienen los votos. Sí, claro. Tienen el poder, sí, aunque tienen la votos, decisión. A mí una cosa... Bueno, dos cosas que me llamaron la atención, además curiosidades. Y hay una decisión tomada, porque que yo el no presidente sé no está si a la fecha tomada de hoy, porque bueno, yo realmente solo sigo a 2 diputados de Nuevas Ideas y no les he visto que hayan emitido postura. ¿En qué cuenta? Tener otra cuenta donde le sigue a todos. Bueno, sí tengo una cuenta troll, pero eso es para... ¿Con esa te molesta vos? Eso es para lo que no, pero que sí que los diputados de Nuevas Ideas, incluso el presidente de la Asamblea dijo que iba a sentar posición cuando llegara la solicitud. Pero ese, digamos, que es mero formalismo, ¿verdad? Ajá, decir, pero sí me llama la atención que no hayan diputados que hayan sentado posición, pues en ese... Sí ha habido voceros, ¿verdad? Sí ha habido voceros formales o informales que están en eso. Y ahora, una cosa que sí también creo que es importante, insisto, yo lo que quisiera es... O sea, el detalle, como decía mi abuelita, el diablo está en los detalles. El detalle de un proyecto, pues, o sea, si a mí me dicen profesor, otro proyecto... Se los voy a dar yo, profesor, créanme. Oye, y porque él hizo los estudios. El que ya está no, es que al contrario, no son estudios, son evidencia. Ya hay muerte, ya hay gente enferma. O sea, yo una cosa sí te voy a decir, evidencia de cómo se manejó la minería en el pasado, eso hay. Ahora, entonces, si va a ser una minería esencialmente distinta, pues, de que se vayan a cuidar. Por eso te digo, en los detalles está, o sea, hay una variable ahí. En los detalles está el diablo y en los detalles esta coyuntura, fíjate qué paradójico, que hasta el asesor mayor, yo no sé si sigue siendo asesor del agua en casa presidencial, el ex presidente de ANDA, Frederick Benítez, arquitecto, sugiriendo la minería, o sea, con unos argumentos bien vacíos, que planteó en su cuenta de Twitter, me pareció sumamente insólito. Entonces, que un expresidente de ANDA, y que es asesor en temas de agua, venga y esté sugiriendo que se gasten miles de litros, de galones, de gente que no tiene agua potable para querer sacar un par de gramos de oro, es algo descabellado para mí. Vamos a ver, profesor, le doy la palabra cuando regresemos, porque usted le dice, si tiene Vladimir, estudios que le demuestre. No, pero es que estudios del pasado, pero yo insisto en que lo actual, lo que no tenemos es la información actual. Fíjate para que lo que se pretende hacer. Eso sí todavía Una pregunta que cualquiera se estaría haciendo es, y sabemos muy bien del poder, del dominio y de la influencia que tiene la Iglesia Católica en esto. ¿Tú crees que pueda contraponerse al poder en este comunicado? Voy a dejar planteada esta pregunta para que sigamos. Por cierto, también una declaración que hiciera el pastor general del Tabernáculo Bíblico, el pastor Toby Jr., también una postura interesante que la recojo de un programa con Julio que tuvo. Ahí está, si con la minería metálica están buscando saldar deudas, amén, pero también dice la Biblia que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y es cierto que vivimos en una democracia, ¿qué tal sonaría un referéndum? Dice. Bueno, interesante elemento, voy a la pausa, no me cambie, regresamos con más. Gracias por sintonizarnos.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que hay un poder y tú decías que difícilmente puedes ver que haya... El capital... No puede flexibilizar una postura como la conferencia episcopal y decir, señores, no creo que sea lo mejor. Pero el hecho de que el presidente hace el anuncio de dar reversa al tema de la a permitir la explotación minera en El Salvador, lo hace un día después de que sale su encuesta donde 9 de cada 10 salvadoreños dicen que lo aman. O sea, el que entendió. Vale, o sea, es claro decir, y si me equivoco, me quitan en las próximas elecciones. Lo que pasa es que equivocarse en ese tema es complicado, ¿verdad? Porque, o sea, equivocarse, digamos, en una política pública sí causa daños, pero equivocarse en un tema así, el daño es o es irreversible o cuesta una millonada revertirlo, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, en las minas de San Sebastián todavía... lo hablábamos la vez pasada, después de 30, 40 años de que se dejaron de explotar, todavía hay contaminación y a pesar, bueno, no vayamos a las minas de San Sebastián, todavía los desechos tóxicos de la planta Récord en el sitio del Niño están repercutiendo todo. Pero la responsabilidad era del Estado. Exactamente, pero ahí hay que soltar. Pero recordemos que todavía hay una contaminación bien importante. Sí. Los guiriceros que siguen sacando. Pues sí. Y ellos, nadie les da seguimiento. Para explicar bien, los guiriceros son los que todavía sacan, extraen, como decían, son los como picapiedras. Y usan mercurio, y usan todo para... Y eso lo vierten en los... Y lo tiran así. Ya está prohibido, lo que pasa es que legalmente nunca les dieron seguimiento. Anda a ver ahorita las minas a ver si hay siquiera un PNC ahí cuidando que no se metan. No les interesa. Ahí está. Un saludo para Freddy. Estimado, fíjate que él te está maltratando. Sin personalizar. Mi crítica era sobre el comentario de él, por supuesto. Pero mira, él menciona algunos métodos, pero se le olvida también las emisiones de CO2 a la hora. Es decir, nosotros a veces pueden haber incluso tecnologías y estos métodos, pero perdón, no sé si pueden poner la primera parte donde habla la primera... el primer método, que es la lixiviación. En ese método se sigue utilizando cianuro. Yo no sé por qué él dice que no se utiliza cianuro, ni mercurio no lo sé, pero cianuro lo siguen utilizando en ese método. Ahora, no quiero caer en tecnicismos porque no me corresponde. Hay científicos, hay gente muy especialista en este tema, pero solo una observación. Se le olvida a él las emisiones de CO2 que causan, incluso utilizando esos métodos para la extracción de oro. Ok, profesor. Sí, a mí para ir un poco cerrando el ciclo, porque quisiera hablar sobre la elección de funcionarios con cargo de segundo grado, ¿no? Sí, hay tendría que haber 3 temas que a mí me quedaran muy claros, que se van a respetar, para que, digamos, yo pudiera decir, bueno, yo que no soy nadie más que un ciudadano, pudiera decir, ok, está bien, démosle. 1. El tema del agua, o sea, el doctor Carlos Acevedo un día de estos estaba haciendo un cálculo basándose en lo que se conoce, pero sí, o sea, que nos dijeran, ok, ¿cuánta agua se va a ocupar y dónde se va a tomar? 2, el tema de los desechos tóxicos, que es el que más preocupa en el sentido de que eso causa un daño, desechos tóxicos, sólidos, líquidos, gaseosos, como sea. Entonces, que nos informen bien, a ver, esto se va a tratar así. Y 3, ojo con las palabritas, ¿verdad? Sé que les va a dar alergia a algunos, ¿verdad? Pero es el tema de la transparencia, porque por último, esto se hace por motivos económicos, ¿verdad? Así es. Y cuánto nos va a quedar y cómo se va a gestionar, porque si lo que nos va a quedar, pongamos que sea un 5%, como está en algunas minas en Guatemala, un 5% de lo que se extraiga. Si eso va a ir al cajón general del Fondo General de la Nación, yo tendría mis dudas. Yo diría, ok, si se va a tener un 5%, lo que sea, fondo especial para protección, restauración de áreas, para pago de obligaciones externas, etcétera, pero que sea más específico, no al cajón general, y que por supuesto haya una junta o comité de vigilancia que le dé seguimiento a todo esto, en donde tengan participación organizaciones sociales, porque si no se hace así, es idealista el profesor. Bueno, hoy soy idealista, vaya, pero o sea, él es el pragmático, ¿verdad? Ahora, yo lo que digo es que la transparencia es que... Lo de la transparencia es en el sentido de que definitivamente no va a estar de acuerdo si el contrato
los procedimientos y la gestión me le decretan reserva por 7 años y a los 7 años me le renuevan la reserva. Pero yo creo, dice Vladimir, que eso va a pasar, profesor, porque si al momento del estudio técnico no lo tenemos, digamos, público, y ya hicimos la concesión de los puertos y ese contrato está en reserva también, hombre, es bien complicado, no hay una vocación democrática en transparentar las cuentas actualmente, y eso hay que decirlo con claridad. Ahora, yo sí creo que el tema de la minería es algo que va porque va. Aquí patalee la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, eso lo van a aprobar porque organizaciones sociales, porque tienen las condiciones y tiene el brazo fuerte. No tiene el poder la organización social para parar un proyecto. No tiene para detener despidos. No. O sea, aquí hablemos realidades. Aquí hay un control centralizado que domina los 3 poderes del Estado y que ha tomado la decisión de que va a explotar minería. Antes de eso, solo, mire, yo quiero, y sí, no hay que subestimar realmente la fuerza del pueblo. Ay, yo no, aquí, Vladimir. yo entiendo, por supuesto, Bessie, yo entiendo demasiado idealista, demasiado. No, hoy estamos idealistas, vos sos el idealista, fíjate. No, pero es que no hay que subestimar. Yo entiendo las condiciones objetivas que hay. Lo pueden aprobar hoy en la tarde y se acabó. Pero este tema es tan sensible para la población en general, para las iglesias, para las ONGs, para las universidades, para la población que vive en la zona, para todos. Entonces, por eso hablo yo, no subestimen la fuerza que puede tener el pueblo en este tema. Eso lo dejo ahí, ¿verdad? Porque se han visto casos. Ahora, solo me regreso al comentario que le hice al profesor. Sí, insisto, demasiado idealista. Es idealista el comentario que él hizo respecto a lo que espera, que si no se produce, no lo apoya. ¿Por qué? Porque así como dicen también en la narrativa del gobierno, júzguenme a partir de cómo he actuado, pues miren, ya hay antecedentes de cómo manejan la transparencia de los fondos públicos. Entonces, como ya hay antecedentes, como ya se crearon una fama, me parece que es inmensamente idealista el comentario. Mire, a mí me parece un tema, yo sí creo que, y respeto mucho la posición de Vladimir, pero yo esa frase que se sigue queriendo repetir, ya están despertando, ya van despertando, y cada marcha lleva menos gente, o sea, no es cierto. No logran conseguir un tema que los haga converger y que los haga juntarse. Este tema no sé si lo logren por la popularidad que tiene el presidente y además un conjunto de leyes que hay alrededor de él. Yo no veo mayor oposición más que estos comunicados. Yo no veo a la Iglesia Católica ni a la Evangélica haciendo marchas. Tampoco hay un movimiento social cohesionado que detenga esto. Entonces, esa es la realidad que tenemos y esa es una realidad que viene de las urnas. Lamentablemente, y aquí yo sé que a la gente no le gusta y les descosora, así como el tema de la transparencia, pero aquí hay más responsables que solo los que están en el poder. Porque los que no han permitido volverse opción y que destruyeron el movimiento social, no van a poderlo conjuntar. No, pero ahí ves si has mal direccionado el comentario. ¿En qué sentido? Justamente en los procesos de lucha, Bessie, justamente estos temas son los que producen, los que se convierten en una especie de catalizadores. Son los que se convierten en una especie de catástrofe. Por eso decía yo, no hay que subestimar la fuerza del pueblo y sobre todo en este tema que es muy sensible, porque lo dije la vez pasada, o estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte. Aquí no vale grises, aquí no vale ni sin chicha, o sos chicha o sos limonada, pero en ese sentido yo creo que es un tema que puede reactivar realmente la sensibilidad del pueblo respecto a cómo se le están gobernando, y creo que puede ser un punto de partida para revertir las decisiones de una casta política que las está tomando sin considerar a los afectados. Por eso te digo, no hay que subestimar al pueblo en este tema. Yo creo que puede ser una oportunidad lamentable de que se esté jugando con la vida, pero puede ser una oportunidad para que el pueblo pueda tener un tema en donde se pueda unir y tratar de revertir estas decisiones que son políticas. Vamos a ver. Interesante. Cerramos, ¿sí, profesor? Sí, solamente como para puntualizar que no debería ser así. Yo respeto
las razones de la gente, pero hay mucha gente que está a favor o en contra de pero de tema, manera dogmática. pero por la única razón de que están a favor es porque confían en el presidente, lo cual es legítimo que lo hagan, pero también hay otra gente que está en contra solo porque el presidente lo dijo. Pero si el debate va a ir a ese punto de la confianza o no en el presidente, yo creo que la mayoría va a acabar yéndose por la popularidad y la credibilidad que él pueda tener. Okay. O sea, yo creo que el debate debería ser más en el punto técnico, pero bueno, es lo que hay. Ok, interesante. Voy a la pausa, no nos cambie. Vamos desde luego, a regresar con este tema. Estamos ya por concluir el año y deberían de estar electos funcionarios a cargos de segundo grado, ¿no? Sí, corte de cuenta, fiscal. El presupuesto, por ejemplo, también, ¿verdad? Parece que va a haber mucho trabajo ahí en esos días. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que se han retrasado. Apretar el botón no es mucho trabajo, pero bueno. Yo creo que se han retrasado un poco, especialmente con estas elecciones. Bueno, en el caso del fiscal es súper claro que va a ser reelegido. Ay, eso es de trámite. Y regresamos a 7:47. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablaba acerca del desafío que tiene la Asamblea Legislativa para estos pocos días que quedan, que tú dices que no hay mucho desafío, ¿no? Desafío, mira, no, hay lo del fiscal está. Lo del fiscal ya está. El fiscal son dos candidatos y es evidente que va a seguir Rodolfo. Siempre hay uno que se mete ahí como para decir yo fui el candidato, pero para ayudarle, vámonos a la Corte, por ejemplo, a la Corte de Cuentas, Para la Corte de Cuentas de la República seguramente ya deberían de tener a la persona que le van a dar el voto y el presupuesto, pues eso ya lo mandaron. Yo no veo mayores ajustes. De hecho, el artículo que circula en redes donde está la reducción de plazas, que era lo que te decía por rubro y por ministerio, deja en evidencia de que por ahí van. O sea, es decir, esta asamblea, y por lo que te decía yo a ti, esta asamblea no discute, no genera debate, solo aprueba. Yo no veo el esfuerzo que vayan a hacer, pero bueno, quizás levantar el dedo y tocar ahí la pantalla touch, pues va a ser complicado para ellos. Sí, mira, yo en lo personal yo quisiera tener, y este es un comentario que se los prometo que es real y es honesto, quisiera tener buenos comentarios al respecto de la asamblea. Yo pensé que quería ser diputado. No. Buenos comentarios. Bueno, yo no descarto verlo ahí en buenos la planilla. Comentarios al respecto del trabajo legislativo, pero ayer casualmente coincidí con un video en redes en donde veo la mayoría de diputados, sobre todo el oficialismo, dedicados a las selfies. Las selfies, el tema de andar reproduciendo, ¿cómo le dicen? Esos videos virales, y ellos los reproducen y ellos los hacen una réplica. Entonces, y cuando vos ves eso y cuando ves esos temas tan interesantes para el país, como por ejemplo la elección de la presidenta de la Corte de Cuentas, o presidente, ¿verdad? Ajá, la elección de la presidencia. La aprobación del presupuesto general de la Nación y la del fiscal, con todo ese trabajo, y cuando veo que no está activada, por ejemplo, los debates que hay al respecto, que no los hay, ¿verdad? Es decir, hay una ausencia. El tema de ver perfiles, el tema de que y entonces uno dice, caramba, ¿en qué se volvió el Parlamento de nuestro país? ¿Qué es lo qué queda de ese Parlamento? Porque antes lo criticaban, pero perdónenme, sea lo que sea, pero antes habían sendos debates y eran públicos, y esto repercute sin duda en la confianza que tenemos como país. Quiero hacer aquí puntualizar algo. Primero, en el tema de la Corte, la elección del presidente o presidenta, creo que sin duda, y quiero replicar las palabras de una diputada, andan buscando el perfil idóneo, es decir, no quieren tener errores en el sentido de
de que sea un verdadero aliado. La Corte de Cuentas funciona, está dentro del sistema de anticorrupción del país y ¿tú crees que ese funcionario asuma un carácter independiente a la hora de dictaminar, fiscalizar? Es que ese es el deber ser. Ese es el rol, ¿no? Ese es el rol, o sea, esas son sus funciones. Deber ser, nunca lo ha sido, de acuerdo, pero jamás ha sido. Abro el debate en esa parte. Pero miren, ese es el deber ser, de que nunca, tienen razón, bueno, ustedes recordaremos. Es que si de verdad hubiera funcionado todos estos organismos de control, perdón Vladimir, nadie se hubiera robado el pisto que se han robado en todos los gobiernos. Sí, que mira, la Corte de Cuentas es mucho más importante bueno, teóricamente es mucho más importante de lo que se cree, pues. Ahora, lo que me parece a mí con la relativa tardanza, digamos que ya tenemos varias semanas. Están haciendo lo interesante, ya sabemos quiénes van a quedar. No, yo creo que lo que sí... Son demasiado idealistas vos también. Es que para mí siempre hay dos registros que se manejan y pues digamos es lo normal, no voy a decir si está bien o está mal, pero uno es repito, las entrevistas y procesos que se dan públicamente en la Asamblea Legislativa, donde llegan los candidatos, son entrevistados, contestan, etcétera, pero hay una investigación, hay un debate, hay una elección que se hace, digamos, fuera de cámaras. Y cuando ya está esa elección lista, cuando ya está el nombre de la persona, entonces ya pasa... Voy a diferir con usted, profesor. Eso pasaba antes, que no se elegía en la asamblea, iban a negociar a otro lado. Ahora les mandan el nombre. No están debatiendo con nadie. O sea, lo que quiero decir es que, pues sí, digamos, en la idea de la sintonía, pues, de todas las instituciones, quizás la Corte de Cuentas no debería estar tan así, porque, pues sí, para fiscalizar a los propios no puede ser que ellos mismos lo pongan. Uno de los propios, ¿verdad? Pero sí, yo creo que... Imagínense de dónde venimos. La expresidenta de la Corte fue precandidata del partido oficialista. O sea, a mí no me cabe duda de que van a elegir a alguien. Entonces, y eso que se dice que siempre ha sido así, si al final, pero había al menos una decencia de no cometer esos... No, lo que pasa es que antes tampoco es que fuera muy decente. Antes era una negociación clara de que yo te doy a vos me das aquí, la Procuraduría para acá. El PCN estuvo entronado ahí, hombre. Acordémonos de nombres de funcionarios que habían antes. O sea, había debate simplemente porque ningún partido tenía los votos como para elegirlo por sí mismo, pero siempre que un partido ha tenido los votos ha sido así. Ok, no debería ser así. Pero esa mala historia no debería volvernos. Tienen las condiciones para revertirla. Hoy al contrario, no debería volvernos pesimistas. Se supone que en estos nuevos tiempos, en esta nueva política, iban a ser diferentes las elecciones, el tratamiento, las discusiones y todo lo demás, pero estamos viendo que lo hacen aún peor. Idealismo, Bessie, porque el gesto que hiciste... Mira, yo lo único que sé, haciendo mía las palabras de Julio Valdivieso, esta película ya la vi, ya sé cómo termina esta película. Se vale soñar, Y hay que mencionar que dentro del trabajo legislativo, y también lo mencionó esta diputada, que yo quiero rescatar y replicar, en el sentido de que todavía no está en la mesa la discusión del presupuesto general de la nación. Eso iba, sí. Pero ya están despidiendo Cuéntame el presupuesto. ¿Cómo está ese punto? Porque nos queda poco tiempo, ¿no? Bueno, todos sabemos que no se ha aprobado, pero quiero rescatar un punto. Hasta el día de ahora, ayer vi esa entrevista que le hicieron a la diputada, no había llegado a la mesa de discusión la reversión de la decisión esta del escalafón en el Ministerio de Educación. Imagínate, a pesar de lo que han dicho públicamente. Entonces ella dice... Sus negociadores, representantes maestros que... No, y también el oficialismo. Pero ella dice, perdónenme, dice, han estado negociando, pero hasta hoy, dijo, no hay en la mesa, aquí en la Asamblea, que es donde se aprueba ese tema. Es decir, y dice ¿Te todavía... preocupa eso? ¿Te llama la atención? Claro, porque ella dice, perdón, pero los están timando, dice, porque aquí, donde se aprueba, no está reflejado. O sea, por ahí dice un amigo en común, vea, el partido termina
Hasta que hasta que se acaban, pero hasta que el que- árbitro pita y... Sí, no, tampoco, yo creo que si los ellos 90 minutos, hicieron perdón, ese termina acuerdo, tu- pues ¿Sí? entiendo yo que lo van a respetar. Termina tu ¿verdad? intervención, Debería. perdón. No, solo que Para recuerden que el donde resto lo retome. yo entiendo, pero donde se aprueban las cosas en la asamblea y ese es un hecho. Hasta los 90 fáctico. minutos, sí. No hay discusión al respecto, ni siquiera la iniciativa de que se va a modificar el punto de la reversión del escalafón. Ya está claro que para el sector salud no va. Para educación iba a haber esa reversión de la decisión, pero no hay. Entonces, es cierto, hasta que el árbitro no pite, no se acaba el partido. Aunque tengan 90 minutos, porque puede decir... ¿Cuándo no, es la última hay que- plenaria? ¿La próxima semana? ¿Es la Creo. última? Recuerden que Salen también de tenemos... vacaciones el 23. Ya este Definitivamente. país ya también ha funcionado Ok. sin Bueno, presupuesto. sí ha habido Una presupuesto. plenaria Profesor, maratónica también. vamos a ver, podría ser. profesor, en el tema de presupuesto y concluyendo ya esta mañana. Sí, no, yo creo que si ellos, digamos, han hecho un acuerdo y fue un acuerdo para, digamos, evitar el tema del malestar con las gremiales docentes, yo entiendo que lo van a respetar. Y lo de la diputada que dijo que no ha venido nada, que los están timando, es un poquito sacar raja política, un poquito de protagonismo, pero yo creo que sí. Si el acuerdo ya está hecho, pues va, ¿verdad? Lo que me llama la atención es si realmente se van a aprobar otras cosas de mayor envergadura que están pendientes, como la ratificación a la reforma del 248, ¿verdad? la Que reforma eso creo que es constitucional. importante, y no sé si lo de la derogatoria de la Y ley eso- de la y- minería y debe- va a ir Ok. en diciembre. Profesor, porque- dos cosas así rapidito y para el resto. ¿Y el caso de la ratificación debe ser obligatoriamente este año? No. No, pero yo digo, bueno, dejarlo ya Ok. Dejar en claro y no estar alisado, con esa pues, incertidumbre. ajá. Tenemos que esperar que nos dé el dinero al fondo y después hacemos la reforma. Bueno, vamos a ver. Gracias. Yo creo que el tiempo se nos está yendo. Y se nos fue ya, ¿no? Son las 7:58 minutos. Un saludo para todos, Sí. disfruten su fin de Nos semana, vemos el próximo tápese, viernes, tápese, ¿no? Sí, guárdese, hay mucho mucha frío. temperatura, ¿no? Vladimir, te veo con ganas No. todavía de querer Sí, que pensé que nos íbamos a ir hasta las 8:30, pero... hasta las 8:30. No, gracias por la invitación, un gusto. No, estar ya en sé este por qué, espacio. porque me está agarrando, porque quizás es el Día de los Inocentes. ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? No, el 28. 28. Ah, vale, todavía 28, falta, ¿no? Falta. Allá te para ese esperamos día. en Antiguo con Emila. Un saludo a todas las Guadalupe Gracias, que el día de Sí, ayer ayer, también- Ayer saludos fue, a la ¿verdad? Tengan Guadalupe. cuidado los que han agarrado desde ayer el Guadalupe Reyes, porque no vaya a ser que los Gracias. pasen el Alcotesa y Gracias. acaben en, Sí, en les Bartolina. agradecemos. Le agradecemos muchísimo a nombre de todo el capítulo de audiencia que tenemos, a quienes nos debemos y les damos siempre la mejor oferta del análisis para que cada uno de ustedes pueda construir su propia lectura de los temas que aquí abordamos. Gracias, Bessie, gracias, Vladimir, y gracias también al profesor. Gracias por acompañarnos, profesor Goches. Los invitamos a que no se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, hoy 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.